Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Campos Guzmán y soy integrante del equipo número 1. En esta ocasión, mis compañeros y yo desarrollaremos el tema del origen de la banca y del bolsa. Iniciaremos con el origen de la banca. La historia de la banca comienza con el primer prototipo de banco de comerciantes de la Mesopotamia, que hacía préstamos de granos a los agricultores y a los negociantes que transportaban bienes en las ciudades desde aproximadamente 2000 a.C., en Fenicia, Asiria y Babilonia, posteriormente en la antigua Grecia y durante el Imperio Romano. Los prestamistas hacían empréstitos y se añadieron dos innovaciones importantes. Una de ellas era que aceptaban depósitos y la otra que cambiaban dinero. Existe evidencia arqueológica para este periodo en la antigua China y la India de préstamos monetarios. En el sentido moderno del término, la banca tuvo sus inicios en las ricas ciudades del norte de Italia, como Florencia, Venecia y Génova, a finales del periodo medieval y a principios del Renacimiento. Las familias Bardi y Peruzzi dominaron la banca en Florencia en el siglo XIV y establecieron sucursales en muchas otras partes de Europa. Si hablamos de los bancos, el banco italiano más famoso fue el Medici, fundado por Juan de Medici. El desarrollo de la banca se propagó del norte de Italia a toda Europa y tuvieron lugar varias innovaciones importantes en Ámsterdam durante la República de los Países Bajos en el siglo XVI, así como en Londres en el siglo XVII. Durante el siglo XX, el desarrollo en telecomunicaciones e informática llevaron a cambios fundamentales en las operaciones bancarias y permitieron que los bancos crecieran dramáticamente en tamaño y alcance geográfico. La crisis financiera a finales del siglo 2000 ocasionó muchas quiebras bancarias, incluyendo a algunos de los bancos más grandes del mundo, y generó mucho debate sobre la regulación bancaria existente. El trueque, que era una forma de intercambio de bienes y servicios por otros bienes sin dinero, es la historia de la banca y depende de la historia del dinero, del grano dinero y ganado dinero, utilizado desde al menos 9000 a.C., dos de las primeras cosas entendidas como trueque, aunque claramente con la intervención del dinero. Las obsidianas de Anatolia, empleadas como materia prima para las herramientas de la Edad de Piedra, eran distribuidas ya en el 12.500 a.C., con un comercio organizado en el milenio 9 a.C., en Cerdeña, uno de los 4 sitios principales con depósitos de obsidianas en el Mediterráneo. Este comercio fue reemplazado en el milenio 3 a.C. por el comercio de cobre y plata. Las operaciones se notaban en tablillas de barro, en templos y palacios, lugares seguros para guardar mercancías. Los depósitos custodiados por esos protobancos se mantenían inactivos, sin generar ganancias. La historia de la banca es una travesía por la senda del dinero. Alrededor de 5000 años, en el Antiguo Egipto, las cosechas se centralizaban en almacenes estatales, una especie de sistema bancario donde los lotes de grano se retiraban a cambio de órdenes escritas del depositante, que luego se usaban para pagar deudas o impuestos. Las semillas y especies o el ganado servían como moneda de trueque, pero luego se impusieron el oro, la plata y el cobre como medios de pago. Luego en Grecia y en el Imperio Romano se constituyeron los bancos públicos, que eran administrados por funcionarios que además de otorgar préstamos, aceptaban depósitos, órdenes de pago, cambiaban dinero y se lucraban por ello. El origen de la evolución de los bancos hacia la modernidad se ubica en Europa, específicamente en Italia, España, Inglaterra y otros países. Las innovaciones del siglo XX, entre 1901 y el 2000, las telecomunicaciones y la informática transformaron los bancos, que durante ese periodo crecieron dramáticamente. En este periodo, cuando el dinero se digitaliza. En este periodo surgieron las tarjetas de créditos modernas,
el primer cajero automático que en la actualidad, de acuerdo a la reseña, se estiman en más de 3 millones en el mundo. En la década de 1980 llega la banca telefónica y finalizando los 90 el Internet y los albores de la banca digital, permitiendo al usuario pleno acceso a su información y luego la transaccionalidad. Si hablamos de los bancos en República Dominicana, según la reseña es el primer banco y data de 1869 y se llama Banco Nacional de Santo Domingo, de capital extranjero. En este principio, el mercado financiero se expandió solo en el capital foráneo, no hasta 1941 cuando el Estado compra el Internacional Banco Corporación, origen del actual Banco de Reserva. Desde entonces, el sector se mantiene en constante crecimiento y adaptándose a los cambios. Buenos días, mi nombre es Rosa Esmeralda Chávez Mejía. Continuaré con lo que es la exposición. Como mi compañera ya habló de la banca, yo continuaré con lo que es el orfebre. Le damos continuación a nuestra exposición. Bueno, el orfebre. En buena parte, como resultado del peligro de robo, nació práctica de colaborar con lo que son los lingotes preciosos y monedas en custodia de orfebre, puesto que estos estaban acostumbrados a trabajar con metales preciosos, habían establecido por necesidad el medio para protegerlos. Esto le daba el derecho natural de recibir y guardar las monedas de oro y plata para ser precavidos de dueños. A medida que esta práctica se hacía más necesaria, el orfebre empezó a cobrar comisiones. En esta etapa primera se ve lo que es todo relacionado con lo que es la historia de la banca. El depositante que deseaba efectuar un pago por una transacción acudía a la custodia redimida de algunas de sus monedas y las utilizaba para efectuar correspondientemente a lo que es el pago. ¿Por qué se dice que el orfebre se convierte en banquero? Bueno, la siguiente etapa en el desarrollo de la banca consistió en el descubrimiento que hicieron los orfebres de lo innecesario que era para mantener en sus bóvedas todas las monedas depositadas. De acuerdo en la medida en que los depositantes tuvieron la confianza de que podrían convertir, ya sea en una especie o sus recibos de depósito, que se sentirían satisfechos de hacer pagos. Hacer constar que los recibos era como las personas iban a depositar lo que es moneda por moneda, ya se está hablando de lo que es el oro y la plata, que es lo que las personas depositaban. Los orfebres expedían recibos de depósito por un valor superior al que tenían lo que son las monedas de metal, a precios que estaban en custodia. De esta forma, el valor del dinero o reserva que los orfebres tenían a su alcance para afrontar los retiros en monedas de oro y plata. Como se sabe que se está hablando de todo lo que es oro y la plata, se representaban solamente en una fracción del valor total, o sea que cada moneda tenía un valor que cuando las personas iban a depositar cierta cantidad de monedas se les daba lo que es un recibo, y eso es lo que hacía constar cuánto es lo que la persona había depositado. Lo que es el orfebre, se dice que dentro de todo eso nació en lo que es el concepto de la banca de reserva fraccionaria. En eso se basa que los orfebres dejaron de ser el simple custodio de especies para convertirse en banqueros. Dentro de lo que es el orfebre también se pueden ver lo que son las técnicas de fabricación.
En las técnicas de fabricación se dice que son empleadas en el trabajo de oro. Fueron muy sencillas al inicio. El martillado en frío proporcionaba láminas e hilos que podían adoptar formas diferentes. Posteriormente, pero aún en una época temprana, se puede decir que utilizaban el calentado y la función. De los avances técnicos, dentro de eso se pusieron una diversidad de formas. Como primer punto está la función del material bruto. El metal se prepara en bruto fundiendo en un griso a 1.063 grados para eliminar las purezas. Eso quiere decir que posteriormente se invierte en un recipiente y se deja fundir. O sea, se deja una cierta cantidad de tiempo para que el material se pueda fundir. Como segundo punto está lo que es el martillado y batido. Se prepara el metal del recipiente y se realiza el batido. Para el batido se necesita interponer un material flexible, ya sea cuero o tela, que tienen que ser cosas muy duras, por decirlo así, entre el metal y la herramienta para obtener láminas finas y evitar. Eso es como una pequeña descripción de cómo es lo que se hace el martillado y el batido. Se puede poner el martillado para golpear directamente el metal para darle forma de lámina de lingote. O sea, se golpea para irle dando forma a la lámina de lo que es el lingote. Como tercer punto tenemos lo que es el cortado y cavado. El cortado principalmente se realiza a través del simple doblado, marcando la línea de corte con una incisión. El cavado generalmente se practica por la cara externa o visible de la pieza, o sea que a los dos reversos de la pieza que se necesita formar. Y consiste en una limpieza o pulido por fricción o fracción, valiéndose por la arena. O sea, se puede tomar como un ejemplo lo que es la arena, ya que se sabe que es fina y eso es lo que hace que pueda moldear la persona la pieza para así hacer el reverso de las dos caras. Dentro de lo que es el orfebre, después de lo que son las técnicas de fabricación, se tiene lo que son las técnicas decorativas. Como el primer punto tenemos remitido y embutido. El repujado se fundamenta en la realización de motivos con un cincel de punta. El cincel siempre tiene que tener una punta fina para poder evitar que se corte la lámina. O bien con punzones o pinzones, como la persona desea utilizar, que permiten curvar el metal sobre sí mismo y definir grietas profundas. Desde el reverso para que salga en el anverso. Si la pieza se trabaja por el anverso sobre un cuerpo en relieve, o sea, como los dos reversos de la pieza. También como otro punto tenemos el puntillado. Esto se dice que se realiza con un cincel desde el reverso de la pieza, obteniendo motivos a base de puntos en relieve por el anverso. O sea, siempre posteriormente al reverso de la pieza se hacen lo que son las decoraciones, ya sea al derecho, al izquierdo o donde la persona desea formarlo. Eso es el puntillado. Decoración incisa. Se consigue mediante la incisión con un buril sobre la pieza y bajo un soporte que sea sujeto del objeto. También se tiene lo que es el filigrama, esquema decorativo diseñado mediante hilos que se sueldan a una lámina de base. Para fabricar los hilos hay dos métodos. La lámina se corta en tres. Luego se martilla hasta el hilo para obtener la sección deseada. Se corta en una cierta cantidad de tiras para poder obtener el hilo y para así poder fabricarlo.
Un pequeño resumen sobre lo que es el orfebre. Vale. Como estamos hablando de lo que es el oro y la plata, es una persona que tiene por oficio hacer o vender objetos artísticos, ya sean como oro y plata u otros metales preciosos. Prácticamente se está hablando de lo que es todo lo que va relacionado con metales preciosos. Se dice que el orfebre se puso en manos de un joyero a una pieza de oro, y al poco tiempo el orfebre se entregó una hermosa corona hecha solo de metales preciosos. Un ejemplo de todo esto puede ser cuando Cristóbal Colón busca el oro en América, no solo por el simple provecho material, sino también por las propiedades mágicas y curativas que se le atribuyen. Dentro de todo esto se dice que se elaboraron como lo que son piezas elaboradas como cobre, bronce, plata, oro, ya sean objetos como vajillas, estatuas, collares, etc. Se separan el metal y el bronce. Cada metal o cada bronce se separaba para así poder hacer cosas decorativas. Entre el metal hacían lo que es el cuero y tela, porque se dice que son materiales un poco más más duros, por decirlo así, y eso es lo que se refiere el orfebre a objetos o piezas de metales preciosos. Mi nombre es Tatiana Elizabeth Rivera León y yo les hablaré sobre el tema la banca en la época precapitalista, en la antigüedad y en la Edad Media. La banca en la época precapitalista, en la antigüedad y en la Edad Media. Algunas investigaciones que se han hecho de la banca indican que en diversas ciudades lejanas se realizaban actividades y documentos como las órdenes de pago y las donaciones o tributos. Sin embargo, aún no se han encontrado datos que demuestren que dichas aportaciones se han realizado. Lo que sí se sabe es que, según lo descubierto, las operaciones bancarias se realizaron desde épocas no consideradas por los investigadores, ya que obviamente algunas actividades no eran tal como lo son ahora. La época precapitalista. En la época precapitalista, la banca se manifestó en todos aquellos lugares donde había en circulación una pluralidad de clases de dinero. Los primeros estados griegos e italianos dieron importancia al cambio de las monedas, después de que ésta comenzó a usarse como dinero, ya que existían diversas formas de clases de dinero, y estas eran las operaciones realizadas por los cambistas, que eran las personas que se dedicaban a cambiar la moneda de un país por la de otro, y ciertas cantidades de dinero por un equivalente en monedas de otro valor, quienes al realizar dicho trabajo recibían una compensación. En la antigüedad, principalmente en Grecia, encontramos como negocio bancario la aceptación de órdenes de pago y como medio de pago a distancia la carta de crédito a favor del viajero. Otro de los fines más antiguos de los bancos fue la custodia del dinero. Entre algunos hallazgos se descubrió que durante la época antigua el poder social estaba en manos de sacerdotes y monarcas en templos muy protegidos. A estos lugares iba la gente del pueblo para proteger y guardar sus cosechas y otros bienes, pero tenían que dar un anticipo por guardarle las cosas, ya que sus casas no eran del todo seguras. Asia y Babilonia se destacaron por la creación de actividades y documentos que utilizaron para el movimiento bancario. Crean el certificado de banco, letras de cambio, órdenes de pago y realizan la administración de algunos bienes. Con el uso de la moneda se crean nuevas actividades y también creció el número de personas con especialidad en el manejo del dinero.
También se crearon casas comerciales que prohibían el cobro de intereses, excepto a los extranjeros, ya que así lo establecía la ley para ellos de Moisés. También existía la prohibición de intereses en los préstamos dictados por parte de la Iglesia. Los templos antiguos en Babilonia funcionaron al principio como cajas de depósito. Esta era su primordial misión como bancos. En cuanto a cajas de depósito de los templos, eran bienes sagrados y decían que quien ponía la mano sobre ellos cometía un sacrilegio. Mas luego el templo, que era el lugar oficial de custodia del dinero, empezó a otorgar préstamos particulares. Tenían personas que manejaban las finanzas. Por ejemplo, el argentarius, que era el cambista. El numularius, que era la persona que verificaba el título de las monedas acuñadas y era el que evaluaba las monedas extranjeras. Todo esto fue el principio del desarrollo en actividades financieras y comerciales en Roma, entre ellas cambios de monedas, transporte del dinero, recibían depósitos regulares e irregulares. Había también servicio de caja, intervenían en la compra y venta de muebles e inmuebles y en subastas públicas, pero la principal actividad que ellos realizaban era el préstamo de capital propio como ajeno. En la Edad Media, se dice que durante siglos los primeros banqueros fueron judíos, que no eran alcanzados por las leyes de la Iglesia, y su principal función fue la de prestamistas. Se dedicaron a la banca, lograron operar en una gran extensión de terreno, incluso con algunas monarcas. Existían unos hombres que eran llamados los lombardos, de la ciudad de Lombardia. Se establecieron en Inglaterra, en una calle que después ellos mismos hicieron famosa por las actividades bancarias que ellos realizaban. Realizaban como práctica común el préstamo al interés. Por otra parte, los cristianos también realizaban operaciones como las asociaciones en empresas comerciales a través de créditos autorizados por la misma Iglesia, que condenaban como injusto el cobro de intereses, ya que ellos decían que el interés consistía en el abuso y explotación de la necesidad e ignorancia de la gente del pueblo. Génova fue una ciudad muy activa en cuestiones bancarias. En el siglo XII, los cambistas operaban sentados en sus bancas en plazas públicas, recibiendo depósitos que eran invertidos en operaciones de cambio. Venecia se estableció la banca más antigua, que tenía por objetivo cubrir las necesidades financieras del Estado causadas por las guerras. Todos los bancos contaban con sucursales en el resto de Italia y en varias partes de Europa, siendo el norte de Italia quien contara con mayor volumen de operaciones y desarrollos en técnicas bancarias. Fueron los siglos del XII al XIV cuando se crearon una gran variedad de operaciones, depósitos a interés, préstamos, anticipos, giros, inversiones, así como también crearon el perfeccionamiento de la contabilidad. Se crearon los primeros bancos de depósito a los que se les llamó giro, ya que las operaciones que realizaban consistían en transferencias entre cuentas. Se facilitó el comercio interno y externo. Los toscanos eran unos comerciantes que viajaban por muchos lugares, lograron acumular grandes utilidades y desarrollaron técnicas bancarias como letras de cambio, el giro y el aval. Viajaban a distintos sitios para realizar negocios, principalmente en días de feria y festejos. A cada feria llevaban sus mesas, cajas y libros, y se les acercaban una gran cantidad de mercaderes para depositarles su dinero. Gracias a ellos surgen las grandes casas bancarias en Europa, siendo un gran desarrollo en el Nuevo Mundo, que luego se convierte en lo que hoy llamamos bancos. Eso es todo de mi parte. Mi nombre es Josué Altavega Romero y hoy voy a hablar sobre el tema del origen de la bolsa. ¿Qué es la palabra bolsa?
La palabra bolsa proviene de un edificio que perteneció a la familia de Van der Burse en la ciudad de Las Brujas, en Bélgica, donde se realizaban reuniones y encuentros de carácter mercantil. En el siglo VIII, el escudo de armas de los Burse exhibía 3 bolsas de piel, los monederos de la época. Los habitantes de la ciudad flamenca comenzaron a denominar Burse a la actividad económica que se llevaba a cabo en aquella casa. ¿En qué siglo comenzaron a evolucionar los mercados de valores? Bueno, fue en el siglo XVIII, cuando los mercados de valores comenzaron a evolucionar hasta llegar a lo que podríamos considerar la primera bolsa conocida, que según muchos autores fue la de Amsterdam en Holanda, fundadora en los primeros años de esa centuria. La bolsa de valores tal y como hoy conocemos surgió tras la Revolución Francesa del siglo XVIII. Hola, buen día, mi nombre es Daniel Ernesto Martínez Roque, pertenezco al grupo número 1 y voy a hablarles acerca de los 3 grandes intereses de la bolsa. Los 3 grandes intereses de la bolsa. La institución Bolsa de Valores, de manera complementaria en la economía de los países, intenta satisfacer 3 grandes intereses. Por una parte está el de la empresa, porque al colocar sus acciones en el mercado y ser adquiridas por el público, obtienen este financiamiento necesario para cumplir sus fines y generar riquezas. Por otra parte está el de los ahorradores, porque estos se convierten en inversores y pueden obtener beneficios, aunque también pueden no obtenerlos, ya que como toda inversión es un riesgo, gracias a los dividendos que los reportan de sus acciones. Por otra parte también está el del Estado, porque también en la bolsa el Estado dispone un medio para financiarse y hacer frente al gasto público, así como adelantar nuevas obras y programar alcance social. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Lisset Bartón Cardosa y le vamos a dar por finalizado a este tema lo que es el origen de la banca y la bolsa con lo que es las conclusiones. En el origen de la banca podemos concluir que el negocio de los bancos tuvo su origen en la Edad Media del siglo XVIII, donde para toda Europa queda concluido la nacionalización de los bancos por razones fiscales. Punto 2. La actividad bancaria en la época precapitalista queda manifestada por todos aquellos lugares donde había una pluralidad de clases de dinero. Y para finalizar tenemos los primeros tipos de bancos en la Edad Media fueron comerciales, dedicándose al tráfico y aceptando también depósitos, donde más tarde los cambistas desempeñaron otras funciones bancarias, como principal función prestando su propio dinero y los fondos confiados a su guarda. Para finalizar tenemos el origen de la bolsa, donde podemos concluir que la bolsa de valores es un agente primordial y determinante en la estabilidad de la economía del mundo. De no existir la bolsa de valores, la compra y venta de acciones, bonos o su cualquier otro valor serían transacciones que no contarían con la debida transparencia, y la determinación de los precios sería un factor que solo dependería de la voluntad de los grandes industriales, lo cual sería una gran desventaja para la economía en el mundo y en especial para los consumidores. La bolsa realiza un importante como barómetro de la economía. Y así finalizamos nuestro tema dirigido por el grupo número 1. Gracias por su atención, espero le haya gustado.